Tengo una pregunta. ¿Cuál es la condición moral de todo ser humano? Dice en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición moral de todo ser humano. Todos hemos caído de la gloria de Dios. Por lo tanto, ninguno de nosotros es digno de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros es capaz de ser digno de Dios, si eso tiene sentido, porque todos caemos, no importa lo que hagamos o lo que intentemos hacer. Pero en el siguiente versículo de Romanos, capítulo 3, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que la gracia es un regalo. No ganamos la gracia de Dios trabajando duro o haciendo el bien. Ya la tenemos. Él nos la dio como un regalo. Hacemos las cosas buenas y obedecemos a Dios debido al regalo que Él nos dio, no para ganarnos la gracia que Él nos dio, si tiene sentido. Así que la gracia es un regalo que ya tenemos, y debido a ese regalo, hacemos estas cosas en honor a Él, para glorificarlo y obedecerlo, según las enseñanzas de la Biblia. Solo quería decir eso, y creo que es increíble que no tengamos que trabajar para obtener la gracia de Dios. Él ya nos la ha dado como un regalo. Todos hemos caído de la gloria de Dios, así que solo agradece que Dios nos ha dado su gracia y que nos ama lo suficiente para darnos su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Así que gracias por ver. La lectura de hoy es segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué significa eso? Bueno, te daré un ejemplo. ¿Alguna vez has estado en tu cama por la noche, listo para dormir, y sientes una presencia oscura? Como si algo te estuviera mirando, y te congelas de miedo. Ese es un espíritu de miedo que no viene de Dios, y Dios nos ha dado el poder y la autoridad sobre eso para decirle que se vaya en el nombre de Jesús. El miedo viene acompañado de ansiedad, depresión y otras emociones negativas, y siempre que eso suceda, solo necesitas ir a Dios y orar en el nombre de Jesús para que se vaya, y así será. Entonces, si alguna vez experimentas miedo, ansiedad o cualquier tipo de emoción negativa con la que estés luchando, solo te pido que vayas a Dios y ores en contra de esas cosas con las que estás luchando en el nombre de Jesús. Y el Señor vendrá a ti y te ayudará. Pide paz, pide descanso, pide gozo en el nombre de Jesús, y así será para ti. Eso es segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Gracias por ver. La lectura de hoy es de Juan, capítulo 20, versículo 29. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás, uno de los discípulos, no creyó que Jesús había resucitado hasta que lo vio y tocó sus manos. A veces podemos ser como Tomás, y nuestra fe no es tan fuerte en el momento o en una parte de nuestra vida en la que estamos pasando por dificultades. Pero dice que bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Así que cuando estás orando por algo, ten fe en que se va a cumplir. Incluso si aún no lo has visto suceder, eso es tener fe sin ver. Y Jesús dice que serás bendecido por eso. Así que encuentra paz en ello. Gracias por ver. La lectura de hoy es de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Qué significa eso? Confía en el Señor con todo tu corazón. Hazlo en el sentido literal. Si confiamos en el Señor con todo nuestro corazón y no dudamos, las cosas que le pidamos se harán para nosotros. Por ejemplo, orar para buscar alimento, orar a Dios por un aumento financiero. Pero si tenemos dudas en nuestro corazón, probablemente no sucederá. La Biblia dice que si oras y le pides algo a Dios y no dudas en tu corazón y tienes fe, se hará para ti. Así que confía en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Si estás buscando un aumento financiero y lo estás haciendo a tu manera, pero Dios te ha dicho que hagas algo diferente, está bien. No te apoyes en tu propio entendimiento, sino en el de Dios. Así que confía en el Señor, no dudes y ten fe, y Él enderezará tus sendas. Gracias por ver. La lectura de hoy es del Salmo capítulo 105, versículo 1. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. Dios me dijo recientemente que empezara a hacer estos videos, y sabes, al principio me sentí incómodo haciéndolo. Estaba nervioso. No quería hacerlo, pero iba a ser obediente a Dios para poder honrarlo y darle gloria por lo que saliera de esto. Dicho esto, solo quiero dejar claro que no quiero reconocimiento por esto. No quiero crédito por esto porque sin Dios no estaría haciendo nada de esto. No estaría logrando nada. Estaría muerto en mi pecado y probablemente no haría nada con mi vida.
y solo quiero pedirles que le den la gloria a Dios, no a mí. No me den crédito a mí. Si van a comentar algo, agradezcan a Jesús, no a mí. Aprecio a cada uno de ustedes y espero que entiendan lo que estoy tratando de decir aquí. Dios merece la gloria, el crédito y el honor por todo esto. Estoy aquí por Él, así que gracias por ver. La lectura de hoy es de Marcos, capítulo 14, versículo 38. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Este versículo habla sobre tu carne versus tu espíritu. Tu carne quiere pecar y el diablo tienta a tu carne para que caigas en el pecado. Por eso tienes que estar alerta y orar por fuerza contra la tentación. ¿A dónde vas si no planeas ir a dormir? Como dice, mantente alerta. Si durante el día te sientes tentado, ve y ora por fuerza contra la tentación, y Dios te la proporcionará. Así que gracias por ver. La lectura de hoy es de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa seguir a Jesús? Necesitas negarte a ti mismo y tomar tu cruz también. Esto significa poner a Jesús primero en todos tus caminos, renunciar a todo lo que has hecho y arrepentirte de tus pecados. Y, ya sabes, desear una relación con Jesús el Padre y hacerlo a diario. Y tener fe, no lo olvides. Así que gracias por ver. Que tengas un buen día. La lectura de hoy es de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué significa amar a Dios? Aquí dice que el amor de Dios consiste en guardar sus mandamientos y que sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo guardamos los mandamientos de Dios? Primero, debemos tener fe en que Dios es real y confiar en Él. La fe nos llevará a la obediencia. La obediencia es fundamental para la salvación. Así que primero debes tener fe y luego la fe te llevará a la obediencia. Entonces podrás guardar los mandamientos de Dios, lo cual demuestra que lo amas. Y dice que guardar los mandamientos de Dios no es gravoso. Y no debería serlo porque deberíamos disfrutar guardando los mandamientos de Dios para mostrarle que lo amamos. Gracias por leer. La lectura de hoy es de Marcos, capítulo 11, versículo 23. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice sucederá, le será concedido. ¿Qué significa esto? ¿Qué debemos hacer si queremos que nuestra montaña sea arrojada al mar? Bueno, primero dice, no dude en su corazón. Así que si no tienes ninguna duda en tu corazón, y la segunda parte es, y cree que lo que dice se hará, le será concedido. Bueno, primero dice, no dude en su corazón. Así que si no tienes ninguna duda en tu corazón, y la segunda parte es, y cree que lo que dice se hará, le será concedido. Así que hay dos cosas que Dios dice que necesitamos hacer para poder mover montañas. No dudar en nuestro corazón y creer que lo que decimos sucederá y se hará para nosotros. Así que ten fe en que Dios hará lo que le pides, de acuerdo a su voluntad, y no dudes en tu corazón. Cree que sucederá y se hará para ti. Esta es la palabra del Señor. Gracias por ver. La lectura de hoy es del capítulo 6 de Mateo, versículo 33. Dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, ¿qué significa eso? Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Si tuviéramos aquí un árbol genealógico, una especie de diagrama de árbol, ¿pondrías a Dios en la parte superior y todo lo demás debajo? Así que, si buscas a Dios primero, todo lo que quieres que está aquí debajo, como la familia, el dinero, el trabajo, una buena relación, lo que sea. Buscar a Dios primero hará que todas las cosas te sean añadidas porque estás poniendo a Dios primero en lugar de estas otras cosas. Así que, si buscas a Dios primero, todo lo demás se acomodará y Dios te dará esas cosas si confías en Él para esto. Gracias por ver. La lectura de hoy es de Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por los pecados. Así que si seguimos viviendo y pecando después de que Dios se ha revelado a nosotros y entendemos que Jesús murió en la cruz y resucitó, ya no hay sacrificio por nuestros pecados. Dios dice que una vez que Él se revela a ti y no lo sigues, te dejará seguir los deseos de tu corazón, tu carne, y eso te destruirá en lugar de seguirlo a Él. Pero si sientes una convicción de parte de Dios, eso significa que Él todavía está contigo. Si no lo sientes y sigues tu corazón sabiendo de Dios, entonces deberías volver y empezar a seguir a Dios.
En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21, dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes semejantes a hombre mortal, aves, cuadrúpedos y reptiles. Básicamente, estas personas conocieron a Dios y eligieron seguir sus propios corazones en su lugar. Y la ira de Dios sobre estas personas impías fue dejarlas seguir su propio corazón y destruirse a sí mismas. Así que, cuando recibas el conocimiento de la verdad, asegúrate de seguir a Dios. Gracias por ver. La lectura de hoy es de Romanos, capítulo 7, versículo 15. Porque no entiendo mis propios actos, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué significa esto de no entiendo mis propios actos? Cuando estás en tus primeros pasos siguiendo a Jesús, enfrentas mucha tentación y viejos hábitos de lo que solías hacer antes de seguir a Dios. Lo que está diciendo aquí es, no entiendo mis propios actos, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esto significa que cuando haces las cosas que odias, es porque tu carne lo quiere en vez del Espíritu Santo, que ahora está dentro de ti. Si esto tiene sentido, estás luchando entre lo que tu carne quiere y lo que tu espíritu quiere. Por eso dice, no entiendo mis propios actos, porque quiero hacer esto, pero sigo haciendo aquello. No quiero pecar, pero sigo pecando. Es una batalla constante entre tu carne y tu espíritu. Algunas cosas que puedes hacer para ayudarte a negar tu carne, que es lo que necesitas hacer para poder dejar de hacer las cosas que odias, es ayunar para Dios. Ayuna para Dios, y no solo frenéticamente. Hazlo con propósito. Ora, lee y adora a Dios durante tu ayuno. Eso es practicar el negar el pecado o decir no al pecado, negando tu carne. Porque básicamente estás diciendo, Dios, tú eres más importante que la comida. Y puedes negar tu carne porque tu carne tiene hambre. Tu carne quiere comida, tu carne quiere placer o lo que sea. Y para algunas personas son las drogas. Tu carne quiere drogas. Y eso probablemente será un poco más difícil de dejar. Así que, si luchas, puede ser aplicado a cualquier cosa. Si luchas con amar la comida, amar las drogas, amar la música, lo que sea, niega tu carne y ve a Dios con lo que estás luchando, y ya no harás las cosas que odias. Comenzarás a caminar en el Espíritu y sí, mejorará. Gracias por ver. La lectura de hoy es del capítulo 11 de Proverbios, versículo 4. Las riquezas no aprovechan en el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. Las riquezas no aprovechan en el día de la ira. Así que cuando el mundo termine, tus riquezas se habrán ido y serán básicamente inútiles. Al final del día cuando estás persiguiendo servir. Así que la justicia es vivir fuera de la muerte. Dice en Lucas 16:13 que no puedes servir a Dios y al dinero. Básicamente, necesitas asegurarte de no estar sirviendo a otras cosas además de Dios. El dinero es un gran ejemplo porque dice que el dinero puede llevar a la tentación y al mal. Así que, si estás ansioso por el dinero o las cosas que necesitas en la vida, solo debes saber que Dios ha hecho una promesa de que proveerá para nosotros. Debes confiar y ponerlo en primer lugar, y Él proveerá el resto. Así que asegúrate de tener tus prioridades claras. Dios primero y luego todo lo demás. Gracias por vernos. La lectura de hoy es del capítulo 2 de Gálatas, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿qué significa esto? He sido crucificado con Cristo. Esto es lo que dice Pablo. ¿Qué significa cuando Pablo dice que he sido crucificado con Cristo? Así que estoy leyendo algo. Esto es lo que escribí ahora. Lo que significa que su carne ha sido crucificada. Ya no vive para Pablo, para sí mismo, para su carne. Apartado de Dios, ya no vive para sí mismo, pero vive para Jesús, quien vive y dice, he sido crucificado con Cristo. Mi carne ha sido crucificada con Cristo. Ya no soy yo quien vive, ya no vivo para Pablo, ya no vivo para mí, pero vivo para Cristo, quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe. Fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Creo que ya lo expliqué. Pero no vivas para ti mismo. Vive por fe. Y el Hijo de Dios, quien murió por ti, vivirá en ti. Y podrás vivir para Cristo. Así que gracias por ver.
La lectura de hoy es del capítulo 14 de Juan. El versículo 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús nos está diciendo que haremos grandes obras una vez que Él esté en el cielo, a la derecha del Padre. Es increíble, ¿verdad? El siguiente versículo dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Nos está diciendo que cualquier cosa que pidamos en el nombre de Jesús, se hará. En Mateo 28, 18, se nos muestra cuánta autoridad tiene el nombre de Jesús. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Luego nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El nombre de Jesús tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y nos ha dado esa autoridad en su nombre para hacer grandes obras. Pero dice que debemos tener fe. El primer paso siempre ha sido la fe. En Hebreos 11, 6 se dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. El primer paso es tener fe y creer que tenemos el poder que Jesús nos ha dado en su nombre. Así que, gracias por ver. La lectura de hoy es de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice, sean sobrios y estén alerta. Su adversario, el diablo, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, Pedro está diciendo que necesitas estar sobrio porque el diablo usará tu embriaguez, ya sea que estés drogado o bajo cualquier tipo de influencia, para entrar y atacarte espiritualmente o físicamente. Como mencioné anteriormente, debemos reconocer las artimañas del diablo, y él usará cualquier cosa para desviarte de tu camino. Por eso dice que seas sobrio, porque cuando no estás completamente lleno del Espíritu Santo, estás permitiendo que el enemigo tenga un punto de apoyo en tu vida. Así que, sean sobrios. Gracias por ver. La lectura de hoy es del capítulo 5 de Mateo, versículo 16. Dice, de la misma manera, dejen que su luz brille delante de los demás, para que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Así que dice, dejen que su luz brille delante de los demás. Entonces, deja que tu luz brille delante de los demás. Muestra a la gente lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿sabes? No tengas miedo de compartir tu testimonio o las cosas que han pasado, lo que Dios ha hecho por ti en tu vida. Así que deja que tu luz brille delante de los demás para que vean tus buenas obras. Por ejemplo, cuando alguien más te ve, tal vez, por ejemplo, yo veía a personas que conocía dejar brillar su luz. ¿Sabes? Compartían las cosas que Dios hizo por ellos en su vida y eso me animaba a hacer lo mismo y compartir la palabra. Para mí esa es la segunda parte del versículo, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Así que, después de ver las buenas obras que otras personas están haciendo, damos la gloria a Dios, si eso tiene sentido. No damos la gloria, por ejemplo, a mí, por compartir la palabra. Damos la gloria a Dios, porque estoy compartiendo la palabra. Así que pensamos, gracias a Dios por las personas que están haciendo las buenas obras, no a las personas. Sí, creo que esa es la mejor manera en que puedo explicarlo. Pero también antes tenía el espíritu de temor en mí. Temía el juicio o el ridículo de las personas. Así que no quería compartir las cosas que Dios había hecho en mi vida. Pero dice en Deuteronomio, necesitamos ser fuertes y valientes. También dice en el libro de Josué que seamos fuertes y valientes. Lo dice como 4 o 5 veces, ser fuertes y valientes. Y Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos. Él no nos dejará ni nos abandonará. Así que también dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Así que no temas lo que el mundo va a pensar cuando compartas las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Ten confianza y Dios está contigo. Así que gracias por ver. Tengo una pregunta. ¿Cuál es la condición moral de todo ser humano? Dice en Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condición moral de todo ser humano. Todos hemos caído de la gloria de Dios, por lo tanto, ninguno de nosotros es digno de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros es capaz de ser digno de Dios, si eso tiene sentido, porque todos caemos, no importa lo que hagamos o lo que intentemos hacer. Pero en el siguiente versículo de Romanos, capítulo 3, versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que la gracia es un regalo. No ganamos la gracia de Dios trabajando duro o haciendo el bien. Ya la tenemos. Él nos la dio como un regalo.
Hacemos las cosas buenas y obedecemos a Dios debido al regalo que Él nos dio, no para ganarnos la gracia que Él nos dio, si tiene sentido. Así que la gracia es un regalo que ya tenemos, y debido a ese regalo, hacemos estas cosas en honor a Él, para glorificarlo y obedecerlo, según las enseñanzas de la Biblia. Solo quería decir eso, y creo que es increíble que no tengamos que trabajar para obtener la gracia de Dios. Él ya nos la ha dado como un regalo. Todos hemos caído de la gloria de Dios, así que solo agradece que Dios nos ha dado su gracia y que nos ama lo suficiente para darnos su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Así que gracias por ver.